Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde los versículos 25 hasta el 32, donde nos quedamos la última ocasión, el domingo pasado. Romanos capítulo 11, versículo 25 hasta el 32. Y el Señor, en el Evangelio según Romanos, nos dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Quiénes? Los judíos. Son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a dejar aquí el pasaje. Seguramente tú has hecho muchas veces planes que te salieron mal. Yo hace poco que hice un plan para correr este año 2000 y pico kilómetros y no lo voy a poder hacer. Siempre hay planes que hacemos y que no se puede. Entonces hay que improvisar. Entonces hay que hacer otra cosa. Y esto nos pasa a nosotros cada día. Los políticos quieren hacer un programa y luego la cosa no les sale bien y tienen que cambiar. Tú tienes planes y te quedas sin recursos y no lo puedes hacer y entonces todo cambia. Por lo tanto, nuestros planes no son perfectos. Primero porque a veces cuando hacemos un plan nos equivocamos y la piciamos, es decir, lo estropeamos todo. Porque nos ponemos una meta inalcanzable, porque queremos algo que no nos corresponde, o simplemente porque nos empeñamos en hacer algo que no podemos. Y es por esto que nuestros planes nunca son perfectos. Pero a Dios no le pasa eso, menos mal. Aunque a veces parece que los planes de Dios no son perfectos. A veces nos parece que Dios se equivocó, que a Dios no le salieron las cuentas, que Dios tuvo que cambiar de plan, que tuvo que improvisar, que tuvo que hacer un paréntesis, que tuvo que organizar algo para sustituir otra cosa. Pudiera parecer por la historia que Dios fracasó, falló, se equivocó. Eso es lo que a nosotros nos parece, pero eso no es así. No es así. Los creyentes en Roma se preguntaban: ¿qué ha pasado con Israel? ¿Por qué no creen en Cristo? ¿No les ha prometido el Señor grandes cosas a ellos? ¿No les prometió que todas las naciones irían para allá para adorar? ¿No les prometió que ellos iban a tener un lugar especial en el propósito de Dios? ¿Por qué ellos no han creído? ¿Por qué siguen en rebeldía? ¿Por qué son tan pocos los que creen en Cristo? ¿Por qué odian a los cristianos? ¿Por qué persiguen a los cristianos? ¿Por qué aborrecen a Jesús? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Es que la palabra de Dios ha fracasado, ha fallado? ¿Es que Dios ha tenido que cambiar de opinión? ¿Qué es lo que ha pasado con ellos?
Y a partir del capítulo 9 y hasta el capítulo 11, Pablo explica a través de esta epístola que el Evangelio nunca falla. El Evangelio nunca falla. La palabra de Dios nunca falla. Ah, mira, pero creo yo veo otra cosa. Espera, es que tú tienes ojos de incredulidad, de ignorancia y muchas veces turbios por las cosas del mundo y por las mentiras del diablo. Pero la palabra de Dios nunca falla. Y Pablo lo va a demostrar. ¿Cómo? Con la realidad, con las promesas, con el carácter de Dios. Dios dice aquí: no quiero que ignoréis esto, hermanos. No penséis que vosotros habéis venido simplemente a sustituir a Israel y que los israelitas no van a creer en Cristo cuando ellos son el olivo de Dios. Vosotros sois ramas que habéis sido injertados ahí. Eres un olivo silvestre, uno que estaba por ahí, pero el Señor ha cogido vuestras vidas, las ha injertado en el olivo de Dios, que es el pueblo de Israel y es Cristo. Y entonces no seáis arrogantes, porque tú no estabas invitado a la boda. La semana pasada estuvimos leyendo esa parábola tan maravillosa de los invitados a la boda, ¿te acuerdas? Y cómo el rey invitó a los nobles, invitó a los que primero había preparado el lugar, pero no quisieron ir. No, es que tengo muchas cosas que hacer, no, que tengo que trabajar, no, es que me he casado, es que tengo cosas que hacer. Y entonces no fueron dignos y dejaron vacío el salón de bodas. Y los siervos llegaron allí, los que pudieron llegar, porque algunos hasta los mataron. Y entonces el rey se enfadó y le dio su merecido a aquellas personas que habían maltratado a sus siervos, y después dijo: id por los caminos y invitar a todos, cojos, mancos, ciegos, cualquiera que haya por ahí, para que se llene mi casa. Entonces, mira, ¿sabes una cosa? En la iglesia muchas veces hay sillas vacías, pero en la casa de Dios no hay ninguna vacía. Dijeron los siervos: todavía hay lugar, pues ir más por los caminos, por las plazas, por donde sea, y obligarlos a entrar para que se llene mi casa. Pero muchos, que son los primeros, sean los últimos, y los últimos sean los primeros. Y vendrán del oriente y vendrán del occidente y se sentarán a comer con Abraham, con Isaac y Jacob. Y vosotros, a los cuales invité primero, no estaréis allí, quedaréis excluidos. ¿Y eso por qué? Porque ha acontecido a ellos endurecimiento. Dios endureció el corazón de ellos porque rechazaron a Cristo. Y el Señor, al que quiere endurecer, endurece. Y el que quiere tener misericordia, la tiene. Y entonces Pablo dice: no seas tan arrogante, porque las cosas no son como parecen. Yo mismo soy israelita. El Señor no ha desechado a su pueblo, el cual antes conoció. Las promesas de Dios se van a cumplir. El plan de Dios, que es perfecto, lo va a ejecutar el Señor a su manera y a su tiempo, tal y como había dicho. Y ni una sola palabra va a caer sin que se cumpla. Y eso va a suceder así, porque el Señor lo garantiza ¿con qué? Como dice en el versículo 29, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. El Señor le hizo una promesa muy clara a Abraham, a Isaac y a Jacob, que el mundo, las naciones serían benditas a través de Israel, porque así el Señor lo quiso. Pero un Israel incrédulo que rechaza a Cristo no puede ser bendición, es todo lo contrario, tropiezo. Pero eso no siempre será así. Cuando el número de los redimidos se complete y todos los que no somos judíos hayamos entrado al reino del Señor, ocurrirá algo increíble, algo que será el principio del fin, cuando el Señor Jesús va a venir. Dice versículo 25: ha acontecido endurecimiento en parte porque hay judíos que se convierten, gloria a Dios por ello. Pablo era uno de ellos. Hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud, es decir, el número completo, los que tienen que entrar de los no judíos. Dice, hasta que haya entrado, ¿en dónde? En el reino de Dios, claro está, la plenitud de los gentiles. Y dice, y luego todo Israel será salvo. Quiere decir que al final de los tiempos, cuando el Señor haya completado ese número, muchos israelitas, miles, quizá cientos de miles, no lo sé, no tengo todas las respuestas, pero hay una cosa que dice aquí muy clara, que el Señor los va a libertar del pecado, de la incredulidad y de la dureza del corazón, y los va a llevar a su reino como una gran señal al mundo entero de que Jesús va a venir a reinar por siempre. Y eso es lo que dice aquí, dice, vendrá de Sion el libertador, versículo 26.
que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es Jacob? Jacob es el pueblo de Israel. Dice, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No es que los israelitas se van a salvar por ser israelitas. Es que los que han sido escogidos por el Señor van a salvarse. Porque el Señor, igual que nosotros, nos amó. Y Él es el que nos salva. Y por todas partes nos dice en la palabra de Dios que hay un remanente que el Señor ha preparado de los judíos y de los no judíos. Y es por esto que dice aquí, Israel será salvo. No por ser israelitas, sino por ser creyentes, porque Dios va a quitar la dureza de sus corazones. Mira, el apóstol Pablo lo explica con estas palabras. En 2 de Corintios, él nos responde ¿qué les pasa a los judíos? ¿Por qué ellos no entienden? ¿Por qué están endurecidos? Dice el capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó. Quiere decir que se quedó nulo. Cuando algo está embotado, bloqueado, que no funciona, ¿en qué sentido? En que las cosas de Dios no las entienden. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se lo quitará. Solo Cristo puede quitar el velo de los judíos para que ellos crean en el Evangelio. Hasta el día de hoy son enemigos del Evangelio, como nosotros lo éramos también. Y es por eso que Pablo dice que la mejor cura para nosotros ser humildes es reconocer que hemos llegado los últimos, que nos han invitado de rebote, que luego al entrar al reino hemos visto que nuestro nombre estaba puesto en la mesa, como cuando te invitan a una boda y organizan a la gente por mesas, mesa 1, mesa 5, mesa tal, y está apuntado los nombres ahí de con quién te vas a sentar, ¿no? Pues la sorpresa es que nosotros al entrar al reino hemos visto que nuestros nombres estaban escritos ahí antes de la fundación del mundo, que el Señor ya había preparado un lugar para nosotros, pero hemos entrado como de rebote. No tendríamos que estar allí. Es decir, somos los más asombrados de la gracia, pero ellos también lo son. Porque cuando el apóstol Pablo explica, ¿qué pasa? ¿Que no se ha cumplido la palabra de Dios? Sí que se ha cumplido. Y lo leímos también cuando hablábamos del remanente. Elías decía, Señor, yo solamente he quedado como creyente aquí. Todo el pueblo se han ido a adorar a los demonios de Baal. Pero el Señor le dice, cuidado, Elías, yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. 7.000 que creen en mí. Y dice que hasta el día de hoy hay un remanente por gracia que el Señor ha preservado y que finalmente ese remanente va a ser tan grande que será una gran señal de la venida del Señor. Así que dice el versículo 28, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios los eligió a ellos, al pueblo de Israel, y no por ser ellos una nación mayor. También lo vimos esto. No por ser tú más importante o más bueno te escogió el Señor, sino por cuanto Él te amó y quiso guardar el pacto que hizo con tus padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios nunca quita lo que da. Es irrevocable. Yo sé que hay algunas personas por ahí que no se dan cuenta de estas cosas y piensan, un día uno es salvo y otro día va para el infierno. Un día uno adora a Dios y otro día adora al diablo. Mira, eso no puede ser. Dice que es irrevocable. Cuando Dios da algo, lo da para siempre. No está cambiando de opinión después, a ver qué pasa. No, Dios hará que aquel que es salvo lo sea, ayudándole a perseverar y guardándole hasta el día final. Eso lo dice la Biblia. Entonces, pudiera parecer que Dios haya desechado a su pueblo. Pudiera parecer que Dios ha desechado al pueblo de Israel, pero dice Pablo, no, de ninguna manera. Está aguardando el tiempo en que muchos de ellos, miles de ellos, decenas de miles de ellos, quizás centenares de miles de ellos, creerán masivamente en Cristo antes de que venga el fin. Y por eso dice, luego Israel será salvo. Y eso lo va a ser así porque Dios lo ha prometido. Eso va a ser así porque Dios nunca va a cambiar de planes, porque todo lo que Él dice lo va a cumplir y puedes estar seguro de ello.
Así que después dice, vosotros en otro tiempo erais desobedientes, pero Dios os dio misericordia. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron desobedientes también. Pero el Señor quiso extender la misericordia. Así también ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros a ellos también le alcancen. Es como una cadena, es un juego de palabras, pero déjame que te ponga un ejemplo para explicarte esto, si es que puedo. Imagínate que todos nosotros somos delincuentes, como lo somos, porque somos pecadores, y tenemos que ir a la cárcel. Y tenemos que habitar con el carcelero del pecado, que nunca nos deja salir de ahí. La ley de Dios nos dice que somos pecadores y que no podemos entrar nunca al cielo. Y estaremos apresados en el pecado con cadena perpetua y más allá. Eso es lo que merecemos por ser desobedientes. Eso es lo que merecemos todos, judíos, no judíos, donde quiera que hayamos vivido cada uno. Por nuestros pecados estamos encerrados en la cárcel del pecado. La ley de Dios echó la llave y la tiró por ahí en algún sitio que nadie sabe dónde está. Y no hay manera de salir de ahí. Pero ahora llega el Señor y en toda esa desobediencia, en toda esa maldad, Él decide liberar a un montón por su gracia. A través de Cristo, pagando por ellos Cristo. Llevando Cristo nuestros pecados, liberándonos de ellos. Entonces el Señor saca a un primer turno de la cárcel del pecado. Pero estos que salen de la cárcel del pecado, cuando se les invita a salir, algunos no quieren. No, es que yo aquí estoy muy bien, veo la tele, como bien, no tengo ni frío ni calor, estoy muy bien aquí. No, pero sal. No, se endurecen y no quieren. Entonces ese Salvador dice, muy bien, pero yo voy a seguir salvando. Vosotros que habéis llegado los últimos aquí, fuera. ¿Queréis salir? Claro que sí, salen. Entonces nosotros, al ver la misericordia y al ver la libertad de los otros, dicen, ¿somos tontos o qué? ¿Qué nos pasa? ¿Tenemos serrín en la cabeza? Los han liberado. Por la gracia, por la misericordia, los han liberado a ellos. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Eso es lo que ocurrirá. De alguna manera el Señor abrirá el entendimiento de los judíos para decir, ¿por qué en todas las naciones adoran a Jesús y nosotros estamos aquí todavía pegándonos cabezazos contra el muro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos libros de rezos? ¿Por qué tenemos ceremonias? ¿Por qué tenemos vestiduras? Y queremos guardar una ley que simplemente nos condena. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no seguimos a Cristo? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no nos entregamos a Él? Mira a los gentiles, mira por todas partes, negros, blancos, amarillos, por todas partes. La gente adora a Jesús, es libre en Jesús, tiene perdón en Jesús, tiene vida eterna en Jesús, tiene la gracia, tiene el amor, tiene la fe. Y nosotros no tenemos nada más que esta basura de religión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos equivocados. De alguna manera Dios abrirá sus ojos, de alguna manera contemplarán que Cristo es el Salvador, y entonces miles de ellos verán la puerta abierta de la cárcel, se darán cuenta que estaban viviendo en la cárcel de la religión, en la cárcel del pecado, en la cárcel de la maldad, y que no había misericordia para ellos, no había esperanza para ellos, no había manera de salir de ellos. Y mira, ellos han salido, los gentiles salieron. ¿Por qué salieron? Porque creyeron en Cristo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Somos tontos o qué? Vayamos, salgamos también. Y Dios quitará el velo ese. Cristo quitará esa ceguera espiritual. Romperá esos corazones de piedra. Transformará a esos hombres. Y miles de los judíos y de los hebreos tirarán a la basura esos mantos negros. Y entonces adorarán al Dios vivo y verdadero. Porque verán que en todas las naciones Cristo es grande y glorioso. Y cuando eso lo hagan, todas las naciones van a ver que Jesucristo es el Señor. Mira. Eso no lo está inventando Pablo, eso está en las Escrituras. Salmos número 60, Isaías capítulo 60. Dios habla de la futura gloria de Sion, y no es una gloria terrenal de tener una buena ciudad, muy bonita, con mucho dinero, sino habla de una gloria celestial, de una gloria espiritual. Isaías capítulo 60, versículo 3. Dios promete a su pueblo que vendría un tiempo de gloria eterna. Y escucha esto. Andarán las naciones a tu luz. ¿La luz de quién? Del Hijo de Dios, que vendrá a su pueblo.
Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Y dice aquí: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque hayas vuelto la multitud, si haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromerarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Saba traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Está hablando de una salvación que se va a extender a todas las naciones, pero donde ellos también iban a estar incluidos. Mira lo que dice el versículo 9. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis, de España. Tarsis es España. Las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Habrá una enorme restauración del Señor hacia su pueblo, y los extranjeros, los que viven más allá de las islas, de las costas del mar, los que viven en Tarsis, traerán sus hijos, traerán sus riquezas, traerán su gloria. ¿Por qué? Porque lo que el Señor va a hacer es, finalmente, antes de su venida, completar su obra, su plan, perfeccionarlo. Y eso va a ocurrir. Versículo 11 de Isaías 60. Tus puertas serán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean atraídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Está hablando de convertidos, de gente convertida, todas las naciones, todos los que el Señor llame, todos los que el Señor ha llamado antes de la fundación del mundo, todo lo que el Señor ha preparado se va a cumplir. Y todo eso se va a hacer antes de que Jesús venga. El Señor lo prometió. Y por eso dice Jesús, cuando habla del fin, ¿cuándo vendrá el fin? Marcos capítulo 13, versículo 10. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ah, pero tú dices, ¿ya se ha predicado a todas las naciones? No. Que se predique no significa que todos los que tienen que creer vayan a creer. El apóstol Pablo seguía predicando, seguía evangelizando, porque dice: todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también encuentren la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice que se predique el Evangelio a todas las naciones para que se conviertan todos los que tienen que convertirse. Y entonces dice el capítulo 13 de Marcos, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El Señor Jesús volverá cuando todos sus hijos estén preparados, cuando todos los que han de creer, a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, escrito antes de la fundación del mundo, ahí se complete ese número. Y Pablo dice que los hebreos serán los últimos ahora. Ellos fueron los primeros, lo hicieron mal, pero el Señor todavía tiene misericordia, y ahora, aunque sean los últimos, van a entrar. Jesús lo dijo: vosotros que sois los primeros, ahora vais a quedar los últimos, pero aún así el Señor tendrá misericordia de ellos. Por eso dice el versículo 32: Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Quiero decir 3 cosas para terminar. ¿Por qué está esta historia aquí? O sea, ¿por qué nos cuenta esto el Señor? A nosotros ahora aquí, donde estamos. ¿Por qué nos dice Dios estas cosas de lo que va a pasar? Bueno, hay muchas razones, pero la primera de ellas es para que nosotros sepamos que el timón lo tiene Dios. ¿Vale? El timón lo tiene Dios. Dios no se ha bajado del trono. Él es el Rey soberano y Él va a llevar a cabo su obra.
La apariencia es que todo es un desastre. La apariencia es que el plan de Dios ha fallado. La apariencia es que Israel sigue en la incredulidad y en el pecado, que el mundo va cada vez peor, que todas las cosas, que la maldad se multiplica, que la frialdad se multiplica, que el reino de Dios en algunas partes casi se desvanece, que la iglesia está contaminada por muchos males, que tenemos un montón de problemas, que hemos contristado al Espíritu Santo, y todas esas cosas puede ser cierto y yo no lo voy a negar. Pero ¿sabes una cosa? Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno y la muerte no prevalecerán contra ella. Y Pablo tenía una gran confianza en Dios. Dios va a cumplir su palabra. Yo no lo voy a ver ahora porque mi tiempo se va a acabar aquí, me tengo que ir, pero yo sé que Dios, no lo voy a ver en esta carne, por supuesto, porque todos vamos a ver lo que Dios va a hacer, pero no en esta propia carne. Pero dice, Dios va a cumplir esa promesa. Le dice a los romanos: hermanos de Roma, judíos y no judíos que estéis juntos en la iglesia, acordaos de esto: no ha terminado la partida, no ha terminado la historia. Él cumplirá su palabra y su promesa de una manera que nosotros pondremos la mano en la boca y nos asombraremos y diremos: ¿cómo es posible? Porque Dios es misericordioso. Es el único Dios que paga la desobediencia con misericordia. Cuando tú desobedeces no te pagan te ponen una multa por desobedecer la ley, una sanción, y cuando éramos niños si desobedecías no te daban un regalo, más bien te daban un azote, y había que hacerlo. Pero Dios, viendo la desobediencia y la rebeldía de los gentiles y de los judíos, dijo: bueno, voy a hacerlo así para manifestar mi misericordia, para que quede patente que es por la gracia y por la misericordia que Él salva a unos y a otros, porque es simplemente así. Y la segunda cosa es que veas, es que tenemos que entender tú y yo, es que la salvación le pertenece al Señor, no a nosotros. Y perdona, pero si algo es mío, yo lo administro como quiero, ¿sí o no? Yo no voy a ir a decirte a tu casa, a entrar en tu casa para decirte qué tienes que comer, qué no tienes que comer. No voy a ir a decirte a tu casa cómo tienes que vestirte, qué programa de la tele puedes ver, o no voy a ir a meterme en tu casa porque en tu casa mandas tú. Y lo que hay en tu casa lo administras tú eres responsable ahí. Y dice el Señor: yo no puedo hacer con lo mío lo que quiero. La salvación es de pura gracia y todos estamos en la cárcel, esperando la condena del infierno. Si el Señor quiere salvar a su manera, cómo y a quienes quiera, ¿quién soy yo para cuestionarle? Así que la salvación le pertenece al Señor y Él la da cuando, cómo y a quien quiere, y nadie puede reclamarle. Y la tercera y la última cosa que quiero deciros es que Dios va a cumplir su palabra para misericordia y para juicio. Pablo, cuando explica lo del olivo que vimos la semana pasada, dice: mira la bondad de Dios, mira la severidad de Dios. Dios fue severo, fue firme, aplicó su justicia como un juez que toma la ley y dice: no, usted esto le corresponde, páguelo. Dios fue severo con Israel porque desaprovecharon la oportunidad. A los suyos vino, los suyos no la recibieron. Dios fue severo con Israel al apartarlos para traer a los gentiles, a nosotros, al reino. Los apartó por un momento para traernos a nosotros hasta que se complete su plan. Pero Él es bondadoso todavía para después decirles al resto de su pueblo: adelante vosotros también, porque yo siempre cumplo con mi palabra. Yo siempre soy misericordioso. Soy justo también, pero soy misericordioso. Y mira, si Dios es severo, también lo será contigo si no crees. Lo siento, pero es la verdad. No te voy a engañar. Mira cómo Dios endureció a los israelitas porque rechazaron a Cristo. Si tú rechazas a Cristo, Dios te endurecerá también. Te quedarás ciego espiritualmente y no estarás con Él en su reino. ¡Qué tragedia! Mira lo que les pasó a los israelitas. Rechazaron a Jesús
¿Y qué fue lo que vinieron? Una guerra tras otra, un desastre tras otro. Se quedaron sin nación, hasta ahora tienen un poco ahí. Mira todas las desgracias que ha sobrevenido al pueblo de Israel. Y tú dices, ¿por qué les ha sobrevenido todo eso? ¿Por qué han pasado todo eso? ¿Por qué tuvieron que pasar por el campo de exterminio de los nazis? ¿Por qué han tenido que sufrir de toda esta manera? Yo te diré por qué. Porque ellos en la cruz dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso dijeron en la cruz los judíos que estaban allí cuando le colgaron. Y Dios dijo, y Jesús dijo, ay, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con vosotros? Mira la historia del pueblo de Israel, una historia de sufrimiento, una historia de terquedad, de dureza, de ceguera espiritual, porque rechazaron a Jesús, vieron sus milagros, contemplaron su gloria, lo vieron en la cruz y le escupieron, lo rechazaron. Y por lo tanto la maldición vino sobre ellos y las consecuencias también para sus hijos. Porque sabes una cosa, que si tú eres un desgraciado y te gastas el dinero por ahí, tus hijos también pasarán hambre. ¿Sí o no? Si tú coges lo que tienes y te lo malgastas por ahí, tu hijo no tiene culpa de eso, pero el hambre la va a pasar él. Por tu pecado. Y eso es lo que está pasando hasta el día de hoy. Y escucha una cosa, todo eso le ha pasado al pueblo de Israel. Tú no vas a escapar. Tú no vas a escapar si no crees. Y hablo muy en serio. Porque tú y yo somos personas que caminamos a la tumba cada día. Cada día damos un paso más para que se acabe nuestra vida. No sabemos cuándo se va a acabar. Y es por eso que tú tienes que saber que Dios será contigo severo si rechazas a Cristo y misericordioso si le recibes. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios todavía tiende sus brazos de amor y de gracia para ti. El Evangelio es que a pesar de tu desobediencia, a pesar de tu rebeldía, a pesar de que sigues en incredulidad y que no haces caso de la palabra de Dios porque en tu corazón tú no le crees a Él y en tu corazón tú no le quieres a Él, y aunque tengas una apariencia de que eres cristiano, tú sabes en tu corazón que tú no le quieres, que Él no es el Señor de tu vida, no es el Rey de tu corazón, no es el Señor de todo lo que tú tienes, que en verdad hay otros ídolos y otros ocupas en tu corazón y Él no está reinando en ti. Tú eso lo sabes y estás bajo la severidad de Dios. Pues vete pronto corriendo a Jesús, pídele que te salve y tendrás su misericordia. No seas tan necio como los judíos que teniendo delante de sí el Salvador, lo rechazaron. Así que coge la misericordia, porque dice aquí, Dios lo hizo así para tener misericordia de todos. Y si tú tienes fe, si tú confías en Jesucristo, te espera la misericordia. No tienes miedo ya de la severidad. ¿Sabes por qué? Porque la severidad de Dios se la llevó Jesucristo. La severidad que nosotros merecemos, el castigo que nosotros merecemos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando una persona cree en Jesucristo, cuando una persona abraza a Jesucristo, cuando una persona confía de verdad en Jesucristo, toda su culpa, todo su infierno, todos sus pecados, todo lo que merece, pasa a Jesucristo. Jesucristo lo llevó, Jesucristo lo pagó y entonces te espera solo la misericordia, solo la gracia, solo el cielo. Y es por eso que eres injertado en el olivo de Dios y entonces puedes cantar sus alabanzas. Vamos a cantar ahora una alabanza, pero una alabanza que habla de cómo Dios está dispuesto a escuchar a aquellos que claman a Él. Los muros de Jericó cayeron por la fe, cayeron por la gracia, cayeron cuando su pueblo alabó a Dios y obedeció. Y los muros de tu pecado, los muros de la cárcel de la maldad donde vives, también serán destruidos si confías en Él. Amén. Si le alabas a Él de corazón. Amén. Si obedeces su mandato de arrepentirte del pecado y volverte al Señor. Y serás libre de la maldad. Qué triste es no tener a Jesucristo.
cuando venía para acá, os voy a contar esto porque me parece importante, porque me ha dado una pena tan grande. Cuando venía para acá caminando, había un hombre gritando en la calle, gritando como un poseso. Yo pensé que estaba trastornado en su cabeza, pero al parecer no, por lo que comentarios que hacía la gente. Gritaba en la calle insultos de todo tipo. Los peores insultos que te puedas imaginar, ese hombre los gritaba fuerte. Y acusaba a uno e insultaba a uno que no estaba, porque estaba solo en la calle. Él iba solo por la acera caminando hacia la plaza, yo iba por la otra acera. Y no dejaba de maldecir, de insultar, porque al parecer, por lo que yo oía de lo que iba gritando ese hombre, alguien le ha hecho una jugada y ha perdido su casa. Y cuando gritaba todas esas cosas contra esa persona que con el dinero de su casa se había comprado un coche y todo eso, iba gritando él, ¿no? Pero eran unos gritos de desesperación, de rabia, de odio, como que quería matarlo, como que quería que le pasara lo peor, como que quería todo lo malo, y ese hombre gritaba despavorido como si hubiese estado poseído por el diablo. En algún momento pensé, yo no sé, este hombre. Todo el mundo se quedaba mirándole. Y salió un muchacho del bar, un bar que había por donde él pasaba, y se quedó mirándole también asombrado. Y yo me crucé con él y digo, está bastante enfadado, ¿eh? Y dice, sí, sí. Él contaba algo, en medias palabras, lo que le pasaba, pero siguió por 1 kilómetro, desde donde yo le vi, hasta la plaza, dando esos gritos, todo el mundo asustado con él. El odio, la maldad, la envidia. Eso era lo que nacía de él. Y cuando yo vi a ese hombre hacer eso, pensé, si no fuera por la gracia de Dios, yo sería como él. Porque cuando tú no tienes a Jesucristo, el pecado se adueña de ti. Y si pierdes algo importante como una casa, un coche o algo así, solo te queda el odio y el rencor y la maldad poseyéndote, dominándote y haciendo que tu vida sea un infierno. Y pensé, mientras que oraba por ese hombre, digo, Señor, ayuda a ese hombre. Vamos a cantar.